Qué bueno. Bueno, hoy vamos a hablar de la dramaturgia, cómo salta la dramaturgia a la escena y qué pasa con la escena en México, que es el tema que nos convoca. Este coloquio se llama ¿Qué pasa con la escena en México?, a diferencia del primero que fue hace 50 años, que fue ¿Qué pasa con el teatro en México? Y este 13, 14 y hoy 15 de noviembre hemos estado 3 días compartiendo impresiones y biografías a partir de la pregunta medular que lleva el título de este coloquio, que desde su primera aparición tuvo como objetivo, igual que ahora, la reflexión de algunos exponentes representativos de la comunidad teatral sobre el estado de las cosas teatrales. Nos hemos venido reuniendo integrantes del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de esta facultad, docentes, alumnos e invitados a esta práctica de comunidad o a partir de esta comunidad de práctica. A partir de las siguientes preguntas, los invitados han iniciado su discurrir, que se ramifica en distintas visiones que nos permiten construir un diálogo o un monólogo, si se quiere. La primera pregunta es: ¿cuál ha sido su participación en la escena mexicana en los últimos años? La segunda es: ¿cuál es su posición teórica frente a la creación escénica? Y la tercera es si podría usted mencionar por lo menos 3 escenificaciones que le hayan resultado significativas de cara a la pregunta anterior. Cuando surgió por primera vez este coloquio, hace 50 años, esta pregunta de qué pasa con el teatro en México, los expositores destacaban una crisis del teatro y les preocupaba que los nuevos lenguajes escénicos que estaban surgiendo eran a partir de las nuevas dramaturgias, sobre todo europeas, en detrimento de las nacionales, y hacían referencia acerca del temor de que el teatro desapareciera gracias a la gran penetración de la televisión y del cine en ese momento. Bueno, ahora tenemos otros acompañantes, ¿no? Los virtuales sobre todo. Hoy, en estos días, digamos, seré quizá reduccionista, pero la pregunta que yo hago es frente a qué nos hemos encontrado hasta ahorita. Y diría que los que estamos aquí reunidos estamos interesados en el tema teatral, planteamos preguntas o problemas en común, nos involucramos en este proceso de generación y transmisión de saberes con distintos grados de intensidad y ocupando distintos papeles, y así vamos percibiendo distintas miradas que desde la experiencia y las distintas áreas de trabajo, sea dramaturgia, dirección, actuación, investigación y crítica, articulan algunas posturas. Los significados se negocian, pero los conceptos que intervienen son parte de nuestro lenguaje común, y destaco 2 porque determinan el hecho escénico y se han mencionado constantemente. Uno sería el público, con el que también hemos escuchado en algunas disertaciones, que ahora también se investiga, ¿no?, la distinta manera de relacionarse con él. Y el segundo punto sería el espacio escénico o dispositivo escénico, como se le denomina en algunos casos, que va a depender de los objetivos de los creadores y sus propuestas. Lo que tenemos en conclusión es que hay alguien que observa y hay alguien que muestra o se muestra, y ese es lo central que tiene que ver con el teatro. A reserva, otra vez repito, de ser reduccionista y sin establecer un orden, destaco el siguiente punteo de lo que aquí se ha mencionado respecto a la escena actual, y sobre todo para compartirlo con los invitados de hoy, va este punteo, ¿sí? No lleva ningún orden, solamente está mencionado a partir de lo escuchado. Entonces, tenemos la apuesta por la experimentación escénica a partir y desde la escritura dramática, que es una preocupación que mencionaron aquí, o una postura frente a la dramaturgia. El interés por tocar temas sociales y personajes históricos representativos de México dentro de la dramaturgia y la representación. La concepción del teatro como el espacio que genera conciencia a través de la vivencia o la convivencia dramática que propone. El uso de los objetos en escena que, resaltados por la importancia dramática que se busca explorar, cobran otra función.
La importancia para un actor de tocar todos los géneros dramáticos en su oficio. El concepto de dramaturgia escénica, el paso de la dramaturgia de la imagen a la narraturgia, el surgimiento de teatralidades fuera del contexto tradicional, llámese modas o estilos, el teatro documental como recurso escénico contemporáneo, la pérdida de jerarquías actuales entre un profesional y un amateur, ya hablando sobre lo que ocurre en los espacios escénicos fuera de las aulas, la diferencia entre decorado y escenografía, la valoración de la puesta en escena a partir de lo que genera en el espectador, siendo las variables entretenimiento o conciencia. El actor en riesgo frente al actor falto de rigor consigo mismo, esto tiene que ver con las escuelas también. La importancia de la voz y la palabra para el actor en el estado de formación y también a nivel profesional. Preguntarnos acerca de si el teatro es necesario pero no indispensable o cómo haríamos la combinación. Y las precarias oportunidades de trabajo que ofrece el teatro, de las que todos sabemos. Las instituciones y sus modelos de actuación, la codependencia que existe con respecto al dinero público y los creadores, la existencia de la escena que trabaja con moldes preestablecidos, la necesidad de que el teatro dialogue con su presente, la pesquisa de a qué debe responder la escena hoy, la pertinencia o no de poner un texto dramático hoy, la pregunta de cómo podría ser la puesta en escena del México de nuestros días, la preocupación por el espectador desde distintas miradas, las relaciones verticales contra las relaciones horizontales en todos los ámbitos del teatro, desde la formación hasta la producción del espectáculo, explorar la posibilidad de explorar el campo de la interdisciplina y la transdisciplina en los eventos escénicos. Se mencionaron a los directores o grupos que marcaron la escena con sus puestas, lo mencionaron los expositores, y los directores que se mencionaron, y vuelvo a decir, quizá no estén todos, pero destaco estos, es Ludwig Margules, Mauricio Jiménez, Julio Castillo, Martina Costa, Lagartijas Tiradas al Sol como grupo y Teatro Línea de Sombra también como grupo. ¿Okay? Al final de este punteo general y de las puestas en escena significativa que se mencionaron, vale la pena recuperar que el trabajo escénico lleva implícita la investigación que genera conocimiento y que puede o no exentarse de visitar el devenir contemporáneo y problematizarlo. Los elementos que componen la puesta en escena se juegan hoy de distinta manera en busca del convivio, del intercambio vivo con un público más involucrado, obligado a involucrarse, desconocedor de en qué medida es involucrado y en algunos otros casos ignorado. Hay distintas escenas en la escena mexicana. Aceptar la diferencia respecto a lo que cada uno hace no debe traducirse con indiferencia. Existen y dejan de existir espacios de formato pequeño que van delimitando una estética que los jóvenes están experimentando en busca de espacios donde mostrar sus trabajos. Estos espacios, a su vez, están en proceso de construir públicos. Existen también incentivos como el FITU o el proyecto Incubadoras de la UNAM, becas, Simba, Conaculta, pero la pregunta que yo hago sería ¿hasta qué punto su imaginario nos es conocido a nosotros, los que estamos de este lado? Hacer interrelaciones y mirar a través de la mirada del otro es una tarea pendiente para ampliar nuestros ámbitos de acción. Aquí, en este espacio, estamos hablando de nosotros, los que, en este caso, los creadores, ¿no? Los que están aportando su experiencia, y tal vez sea momento de escuchar a nuestros espectadores en el sentido literal de la palabra, porque los alumnos de la universidad y de todas las escuelas de teatro, en su gran mayoría son los espectadores de la movida teatral. Y mi pregunta sería, o mi inquietud es, ¿cuándo estos jóvenes van a organizar un coloquio? Creo que sería pertinente. Hasta ahí yo. Bueno, pues voy a las presentaciones, les daré un poco contexto de cada uno de nuestros invitados. A mi lado derecho está la maestra Jimena Escalante, dramaturga, con estudios en el CUT de actuación, dirección, pasó por dirección también.
Y bueno, voy a irme acá, no quisiera, pero voy a volver a leer para no cometer errores. Sus obras inventan y recrean textos clásicos o mitos como Fedra, Electra, Andrómaca, Salomé, Judith y Lilith. También plantean o proyectan las biografías de escritores y sus procesos creativos como Shakespeare, Tennessee Williams, Eurípides, Sor Juana Inés de la Cruz y, como una excepción, Frida Kahlo. Actualmente trabaja con la compañía de teatro Nouveau Théâtre du Huitième. Por favor, gracias. En Lyon, Francia, donde el montaje de 6 obras suyas de tema mítico bajo el título de Políptico Escalante se presentó en un ciclo de residencias y giras en Francia desde 2011 hasta 2016 con el estreno de Jacques en octubre 2016-17. Ha sido invitada en numerosas ocasiones al Penn Voices Festival. Gracias. En Nueva York, y sus libros y obras se han presentado en Hot Ink, Salon du Livre Paris, Miami International Book Fair, Phil Guadalajara y The Banff Center. Entre otras distinciones, ha tenido la Rockefeller Foundation. También escribe para cine, televisión, instalaciones museográficas y periodismo. Es script doctor y dirige la carrera de dramaturgia y guión en Argos Casa Azul. Actualmente participa en el proyecto Outriders como dramaturga invitada para el Edinburgh International Book Fest. Pertenece al Sistema Nacional de Creadores de Arte. Bienvenida y gracias. Muchas gracias. David Holguín es egresado de esta facultad en Letras Hispánicas. Cursó Letras Inglesas en el SUA hasta el 6º semestre. Su formación teatral la recibió en el Colegio Universitario de Teatro, CUT, donde cursó la carrera de actuación y en diversos talleres de dirección escénica con Ludwig Margules. Obtuvo el grado de maestría en estudios teatrales con especialidad en dirección escénica en la Universidad de Londres. Entre sus textos y puestas en escena recientes se mencionan Los Asesinos, La Inocencia, El Paraíso, La Belleza, El Viaje Interminable, Tío Vania, etcétera, etcétera. Es editor de Ediciones El Milagro y fundador también, ¿cierto? Desde 1992 y tutor de la Fundación para las Letras Mexicanas desde 2005. Ha obtenido el Premio Nacional Obra de Teatro 2000, Premio Nacional Obra de Teatro 2003, 10º Premio Internacional de Teatro de Autor Domingo Pérez Mínic 2007, Premio Juan Ruiz de Alarcón 2010 y Premio Nacional de Comunicación Pagés Yergo, ¿así es? Pagés Yergo 2010. Es miembro de número de la Academia Mexicana de las Artes y coordinador de la Maestría en Dirección Escénica de la INAT. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y forma parte del Consejo Directivo y Artístico del Teatro El Milagro. Bienvenido, gracias. Muchas gracias. Pues, si quieren nos arrancamos. Cualquiera de los dos que quiera, sería cuál ha sido su participación en la escena mexicana en los últimos años. Ya más o menos les conté un poco lo que se ha ido vertiendo aquí, entonces vamos a ver si podemos irlo engarzando. ¿Sí? ¿Cómo no? Vas, Jimena. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias, Ignacio, y por invitarnos, Regina, y gracias a ustedes por estar aquí presentes. Lástima que no pude venir los días anteriores para formar parte de la conversación y tener un poco de continuidad, porque lo que estás leyendo pues, es exhaustivo, ¿no? De qué hilito de todos estos hilitos tocar. Incluso cada uno de estos hilitos tiene a su vez miles de hilitos, ¿no? Entonces, en realidad, me gustaría como partir de lo general y ir acercándome un poco a la pregunta que acabas de hacer, ¿no? En primer lugar, me parece muy interesante y muy atractiva la pregunta original del primer coloquio, ¿no? ¿Qué pasa con el teatro? Y aterrizando esa pregunta a nuestros días, ¿qué pasa con la escena hoy? Desde luego es una pregunta muy general y que tiene pues, muchas perspectivas, muchos puntos de dónde tomarla, ¿no?
Y estuve haciendo un análisis todos estos días de cómo abordar la pregunta, y hice distintos escenarios, distintos juegos, y todas las posibilidades que hice de análisis me llevaron más o menos a la misma conclusión, ¿no? Y en realidad podríamos decir que no ha cambiado nada de 50 años para acá, ¿no? Yo creo que los cuestionamientos son bastante parecidos, entre otras cosas porque las personas de teatro somos muy parecidas. Seguimos siendo las mismas personas, y si no las mismas personas, los mismos maestros con los mismos discípulos y los mismos alumnos, y vamos de alguna manera heredando los gustos, los criterios, las interrogantes, las incomodidades y las peleas, porque las peleas de hace 50 años son bastante parecidas a las peleas de hoy en día. Incluso lo que comentábamos hace unos minutos antes de estar aquí sentados, el miedo que había hace 50 años de que la televisión matara al teatro, ¿no? Y que ese miedo sigue estando presente hoy en día, ¿no? Con más retos todavía, puesto que nosotros no nada más tenemos la televisión, sino el mundo inmenso de las redes sociales, ¿no? Y siguiendo este camino de que en realidad seguimos siendo los mismos y tenemos las mismas interrogantes y las mismas preguntas, yo acabo de tener hace unos meses una experiencia que me ha llevado a tener una serie de reflexiones que están muy presentes en algunas cosas que has comentado tú ahora, ¿no? Y que seguro han estado discutiendo en estos días, que es precisamente el proyecto de Outriders. Outriders es un proyecto en donde 5 escritores escoceses escogen de cada una de sus disciplinas a un escritor de alguna parte del mundo. En este caso, una dramaturga escocesa me escogió a mí para hacer un viaje por México y analizar la escena mexicana, con la finalidad de escribir una obra de teatro juntas. Entonces estuvimos viajando un poco más de un mes, desde Tijuana hasta Mérida, tomando contacto con distintas comunidades teatrales en cada uno de estos lugares, ¿no? Tampoco fueron tantos, porque tampoco hay tantas comunidades a donde, la verdad, aterrizar, pero fue un viaje muy impactante para mí, muy impactante desde luego para ella, porque fue conocer México y conocer la realidad de distintas teatralidades, porque entre paréntesis no podemos decir qué pasa con la escena en México o qué pasa con el teatro en México, ¿no? Habría que decir, estrictamente hablando, qué pasa con las escenas de los Méxicos, porque no hay una escena y no hay un México, hay muchas escenas, muchos teatros, muchos Méxicos, ¿no? Yo me atrevería a decir que México es un destino en la geografía de las líneas aéreas, pero si te sales de las líneas aéreas y estás en México, México es muchos Méxicos, ¿no? No hay la posibilidad de unificar la mexicanidad en todo caso, ¿no? Entonces, el primer impacto que tuvimos las dos fue justamente esto, ¿cómo describir el teatro mexicano? Nosotros teníamos que hacer una conferencia de este tipo ante una audiencia internacional de lo que es el teatro mexicano y no nos sentimos capaces después de varias semanas de viajar juntas. Yo no podía hablar de lo que es el teatro mexicano. En cambio, sí me sentía con más afinidad y más sensibilidad de poder hablar de los teatros mexicanos, ¿no? Y en este sentido, una de las cosas que podría yo defender es que una de las problemáticas que sostienen las dramaturgias mexicanas es precisamente la cuestión de las fronteras, ¿no? No sé, David, ¿tú qué pienses? Lo podemos discutir un poco más. En la pequeña estancia que tuvimos en Tijuana, evidentemente la problemática dramatúrgica y la problemática escénica y teatral que preocupaba a la comunidad teatral ahí tenía que ver desde luego con las fronteras, no solamente la frontera física de México con los Estados Unidos, sino la frontera del cuerpo, toda la problemática trans que es muy activa y muy fuerte y que yo me atrevería a decir que es pues la capital más importante del mundo donde la problemática trans está siendo abordada y habitada. Entonces, la cantidad de dramaturgos, directores, actores y comunidades trans que están interviniendo esta problemática con la posibilidad de darse a mostrar y de ser vistos, como comentabas en algún momento ahí, es impactante. No tuvimos oportunidad de ver otra preocupación. Lo que preocupaba a Tijuana era este tipo de la diversidad de estas fronteras, ¿no?
Otro punto importante fue, en nuestras visitas, fue Oaxaca. En Oaxaca la problemática es completamente distinta, ¿no? Y ahí hay todo este tema de los maestros, la educación, los problemas raciales, territoriales. Volvemos a la frontera, pero desde una perspectiva más chiquita, más en cortito, más de vecino con vecino, ¿no? Muy interesante y al mismo tiempo muy pobre. Lo que está pasando en Oaxaca es una invitación de grupos que vienen de fuera y que están participando y que están interviniendo en la realidad de Oaxaca, pero la falta de dinero en Oaxaca ha de alguna manera permitido, favorecido que los procesos creativos sean muy lentos. Otro punto, para no aterrizar en la Ciudad de México, que es una conversación más larga y más exhaustiva, otro punto de arranque y de estudio fue llegar a Mérida, ¿no? Después de Tijuana, llegar a Mérida, en donde desde luego Raquel Araujo está haciendo un trabajo extraordinario. Pero es interesante cómo Raquel Araujo está montando un texto de Sor Juana Inés con intervenciones poéticas en maya, dentro de unas casas viejas, a unas temperaturas de trabajo que es insólito que la gente pueda crear en esas condiciones. Y en conversaciones, en coloquios y en encuentros con los teatristas de Mérida, la preocupación volvía a ser la frontera, pero unas fronteras ya arcaicas, antiguas, los problemas que hay desde el color de piel, las razas, los territorios en la misma ciudad y los problemas que tienen ahora con la juventud, que por lo visto Mérida es un país en donde los suicidios de jóvenes es más alto en el mundo, por problemas justamente raciales y de alguna manera fronterizos, ¿no? Y aterrizando un poquito en la Ciudad de México, y para no profundizar demasiado, la experiencia que Steph tenía, porque desde luego todo esto que yo estoy diciendo es un poco a través del cuerpo y de los ojos de una escritora escocesa casi 15 años más joven que yo, ¿no? Una rockstar de la dramaturgia en Escocia que de repente aterriza en México y yo tengo la oportunidad de enseñarle el teatro, pero en realidad es al revés, ¿no? Es ella quien me está permitiendo entender los teatros de los Méxicos, ¿no? Entonces, a través de su mirada en la Ciudad de México me decía que sentía que pasaba algo muy parecido a lo que sucede en las provincias, pero todo encerrado en las delegaciones, en las colonias, en las clases sociales, en la Ciudad de México. Y entonces concluía que efectivamente el epicentro del movimiento y de las preocupaciones creativas que suceden en México son las fronteras, ¿no? Y me deslumbró, ¿no? Porque de alguna manera puede ser algo que tenemos todos latente o que es una curiosidad que tenemos ahí, que de alguna manera emerge momentáneamente, pero en la mirada fresca, casi virgen de una dramaturga que tiene unos ojos inquietos y centrados en la mirada de lo dramático de un lugar, encontró que la frontera es, digamos, el movimiento tensor de la creatividad, ¿no? Y a partir de entonces a mí me ha cuestionado mucho también mis procesos creativos, ¿no? La obra que yo estaba escribiendo cuando ella llegó y que yo tenía que continuar escribiendo durante nuestro viaje, sufrió unos cambios radicales. Me costó mucho seguir escribiendo mi obra. Es como si… Sí, sí. De pronto me daba cuenta que precisamente lo de Hannah Arendt tenía una persistencia mucho más mayor y evidentemente muy aguda y muy importante, pero se quedaba corta mi mirada, ¿no? Como que no me alcanzó el tiempo, ¿no? Y de hecho hasta la fecha yo siento que es un texto que no he podido terminar de escribir, puesto que no he podido entender estas realidades de estas escenas mexicanas y de estos protagonistas mexicanos, ¿no? Entonces, independientemente de que haya podido o no escribir y terminar de escribir la obra, ¿no? Que además pues, es una coyuntura interesante, lo que sucedió es que tampoco nosotras pudimos terminar de escribir la obra que teníamos que escribir juntas, ¿no? Es decir, no nos alcanzó el tiempo para abordar la escena o las escenas mexicanas o las problemáticas de una dramaturgia mexicana, ¿no? Finalmente terminamos escribiendo pequeños episodios, pequeñas preocupaciones, escenas aisladas, pero no pudimos concluir una obra que es lo que queríamos, ¿no? Ese material se está publicando, se podrá consultar en cualquier momento, pero en este análisis de cómo percibir
las escenas de los Méxicos, lo que sucedió es que en mi proceso creativo yo tampoco he podido crear una estructura definitiva, única y sólida, ¿no? Como que he tenido que verme también de alguna manera fragmentada, ¿no? Y entonces, hasta ahora, lo que está sucediendo ahora es un proceso de fragmentación también, ¿no? Entonces, desde luego, el tema de la frontera me invade de una manera profunda, ¿no? Importante. Eso podría decir de lo que está pasando en mí en este momento. Oye, y yo nada más agregaría, es Hannah Arendt quien dice que el idioma es la patria, ¿no? Interesante meterlo también pensando en esa frontera justamente. El idioma es la patria y tenemos muchos idiomas también, ¿no? Desde luego. Y muchas patrias. Desde luego, por ejemplo, ella, insistiendo en esto, ella se llama Steph Smith, cuando estábamos en Tijuana, ya su español es muy, muy pobre, muy difícil de entender. Y en Tijuana entendía muy bien, pero en Mérida no entendía nada, ¿no? Y en Oaxaca le costaba más todavía y desde luego me decía, es que es imposible hablar español en México, ¿no? De un extremo al otro no puedo entender, ¿no? Le cautivaban los distintos nombres, por ejemplo, la manera de nombrar a las mujeres en cada lugar, ¿no? Las morras, las chavas, escuinclas, todos estos nombres sobre lo femenino, pues es interesante, ¿no? Claro. Ok, David, su pregunta, su momento. Bueno, hola a todos. Veo que esta universidad continúa situada a la izquierda. Así es que me voy a voltear para acá. Estaba calculando, yo tenía más o menos 4 o 5 años cuando ocurrió hace 50 años este primer coloquio. Y mi principal recuerdo de ese momento es, yo vivía en la colonia Guerrero, tenía un departamento que daba a la calle de Héroes y que era la calle que desembocaba en Onoalco. Me recuerdo ahí mirando justo el año de 68, tanques que atravesaban por mi colonia. Era un suceso para mí, pues que toda la vida se me ha quedado ahí grabado. Y era el año de 68, ¿no? Te van a ajustar una cosita. Es que se cayó el micrófono para No por dar vueltas. No se preocupe. Por la vuelta a la izquierda. Fíjense. Muchas gracias. Adiós. Tú me dices. Sí, muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está. Perfecto. Muchas. Entonces les decía, año de 68, tanques, y mi familia de clase media baja, metiendo la paranoia colectiva, que era como una especie de retrato directo de la paranoia que metía el presidente Díaz Ordaz, a propósito de la desestabilización. Y recuerdo en la cocina de mi casa costales con azúcar, costales con harina, costales con frijol, y muy rápido eso se iba a resolver con la masacre del 2 de octubre. ¿Qué me ha pasado de ese tiempo hasta ahora? Yo creo que, a diferencia de lo que platicábamos en corto sobre este libro y análisis de qué pasa con el teatro en México hace 50 años, yo encuentro las cosas radicalmente diferentes. Lo hallo con muchos aspectos que me entusiasman y algunos otros aspectos donde empiezo a sentir relativa nostalgia. No que diga que todo tiempo pasado fue mejor, sino que a veces pienso que sería mejor que no pasara el tiempo. Lamentablemente pasa y entonces uno empieza a hacer ajustes de cuentas con lo que uno ha estado haciendo y ha hecho. A veces me cuesta trabajo mirar y racionalizar. ¿Por qué? Porque me ha sucedido que, por fortuna, pues he vivido el teatro de manera muy apasionada, diría a veces únicamente revolcado por las olas, por el hacer, y por momentos con dificultades también para pararme, racionalizar y mirar. Sin embargo, pues sí, ha pasado el tiempo, estoy en mis 50s,
extrañamente, uno empieza a sentir. Y también uno hace balances en retrospectiva. Y ahí es donde arranco con ese recuerdo de 68 y pienso en lo que observo, digamos, que vive justamente la generación de la mayoría de los asistentes a este encuentro. Y yo encuentro de manera radical una enorme diferencia entre cómo crecí yo en el teatro y cómo están creciendo los de ahora. Creo yo que hasta bien entrados los años 80, mi generación vivió una verticalidad prácticamente en todos los órdenes de la organización teatral, que era también un reflejo finalmente del país. La transmisión de conocimiento como tal estaba constituida como una especie de pirámide desde mi punto de vista. Si tenías la gracia, a mí me tocó por gracia de Dios estar cerca de los maestros consagrados de la Universidad Nacional, donde había básicamente dos bandos, creo que creados en términos de discurso desde la propia universidad, donde estaba por un lado, digamos, un teatro que ellos consideraban formalista, un teatro de tradición del repertorio español, por otro lado, digamos, un teatro de vanguardia, un teatro que estaba construyendo la modernidad desde el propio discurso de ellos, de lo que era la escena mexicana. De manera que había una especie de visión maniquea del asunto, una visión piramidal también. Es decir, había una especie inclusive de toque divino si es que te tocaba estar cerca de alguno de ellos. Se convertía también en una especie de picaporte para poder hacer teatro. Había directores que se podían permitir, cuando tenían pugnas con sus actores, por ejemplo, decir cosas como: de mi cuenta corre que no vuelvas a poner un pie en un escenario. Pues sí, pero nadie les cree, lamentablemente. Y creo que eso es parte de las cosas que entiendo yo que han cambiado, lo veo para bien en la escena actual. De manera que ese espíritu vertical regía muchos de nuestras formas de hacer. Y diría también como una alta dosis de obediencia de parte de los nuevos en términos de qué cánones estéticos, qué ideas, qué formas, en última instancia, continuar o no. En el terreno que empecé yo a moverme, que fue el de la dramaturgia, yo les diría que hasta bien entrados, digamos, los años 80, donde yo hallaba mi principal vocación, diría que casi como algo, como dice Marco Antonio de la Parra, traía la herida psíquica necesaria para un dramaturgo, lo traía de natura, por así decirlo. Y esa idea de la Parra siempre me resultó sugestiva porque me reconocía básicamente en ella, es decir, una determinada habilidad para el dialogismo y que me habitaran varias voces en mi interior y básicamente en contrapunto. En mis años 20 eso me provocó terribles desmadres en la vida que por fortuna no volveré a pasar. Pero, digamos, de natura tenía esa habilidad, esa vocación. Con el paso del tiempo siento que me hice director como un acto de voluntad, como un acto de estudio, como un acto de aproximación de otra naturaleza al fenómeno de la escena. Y diría, repitiendo las palabras de Ludwig Margules, con quien estuve cerca muchos años de mi vida, él hablaba de que uno iba madurando en el arte, así como en última instancia el arte maduraba en uno. Creo que eso es a lo que me acojo hoy día como para empezar a intentar describir enormes diferencias que yo distingo en el teatro de hoy. Primero, distingo esa ruptura de la pirámide, una ruptura de la verticalidad que me parece sanísima, que es fruto de nuestra incipiente, imperfecta y cuestionada y frágil democracia,
pero que en última instancia le ha dado a los nuevos una enorme capacidad de rebelión, una enorme capacidad de asimilar otros discursos, de atreverse de maneras en las que creo yo mi generación no podía hacerlo. Siento también que en términos temáticos el teatro mexicano se ha pluralizado. Estoy totalmente de acuerdo con la imagen que da Jimena. Se ha pluralizado en, digamos, llegar a numerosas micropoéticas, como las habla o las denomina Dubati, temas muy, muy diversos, y que nos está llevando también como a un retrato quizá más fiel de los distintos horizontes y de la pluralidad que encontramos en el país, desde los temas de género, la frontera, la revisión de nuestra historia, la memoria, la identidad, y también, por supuesto, formas y maneras de hacer teatro y de escribir para la escena que comulgan más con, digamos, estéticas que son punta de lanza, en última instancia, en las teatralidades de otras latitudes en el mundo. Creo que nos podemos decir en este momento contemporáneos de nuestros contemporáneos en el mundo. Y eso es muy interesante que ocurra en el teatro mexicano. Me pasa igual con las lecturas que se hacen, las lecturas críticas, de cómo nos explicábamos el teatro mexicano hasta, digamos, el comienzo del siglo XXI. Básicamente lo leíamos como tradición y un repertorio, digamos, heredado a partir de nuestro vínculo con la madre patria, y una especie de momento, por así decirlo, salvador o visionario alrededor de 1928 con contemporáneos. El teatro universitario hacía la lectura, poesía en voz alta, contemporáneos y finalmente las vanguardias teatrales de los años 70 y 80 en el teatro universitario. Era una lectura, creo yo, muy reduccionista. Con el tiempo hemos ido asimilando y entendiendo experiencias muy diversas por las que ha atravesado el teatro mexicano. Los años 50 con Sequizano, los años 60 con vanguardias más radicales, como las que representó en un momento dado Jodorowsky o el propio Gurrola, los años 80 en la revalorización también de experiencias más conservadoras teatralmente hablando, pero que son referentes importantes alrededor, por ejemplo, de lo que hizo el INBA con la Compañía Nacional de Teatro, José Solén, un tipo de teatro, digamos, de difusión cultural. Es decir, creo yo que nuestra mirada crítica hoy día está haciendo rupturas con el canon de cómo entendíamos el teatro mexicano a lo largo de todo este tiempo. Y en la dramaturgia me parece que también es algo que es muy importante como tener más claro en ese sentido. Creo que siempre nos explicamos de manera monolítica y como una especie de historia lineal, la historia de nuestras formas de escritura. Concebimos que Usigli era el pater noster, era el padre, por así decirlo, santificaba toda una forma de escribir, básicamente canónica alrededor del realismo, de la revisión de la historia mexicana. La heredaron justamente la generación de los años 50, Emilio Carballido, Sergio Magaña, Luisa Josefina Hernández. Teníamos a Vicente Leñero, cercano a ellos, pero también, digamos, dentro de estructuras y formas realistas, y con una revisión, digamos, hacia un tipo de teatro documental, y luego una pluralidad de escritores también muy cercanos y semejantes a esa estética, la generación, digamos, de la nueva dramaturgia. Hubo un momento donde incluso podíamos leer afirmaciones como las de Emilio Carballido: el realismo es la forma mexicana de hacer teatro. Afirmaciones como las de Víctor Hugo Rascón Banda, donde decía o llegaba a decir cosas como prácticamente o se hace teatro mexicano y teatro sobre la actualidad o no se hace.
Es decir, eran esos todo o nada, teatro o silencio, esa especie de dicotomías plurales que establecía un discurso que me parece todavía representativo de ese México vertical, de ese México cuya máxima expresión era ese 2 de octubre en nuestra memoria, ¿no? En última instancia. Y yo creo que la mirada crítica sobre nuestro propio pasado y formas de escritura ha cambiado radicalmente. Revaloramos muchas experiencias, diría yo, heterodoxas, con aquello que decía Alfonso Reyes a propósito de literatura, el tono menor a veces, la voz extraña, la voz rara dentro de la tradición dramatúrgica. Hoy día, por ejemplo, el peso que le damos a una autora como Elena Garro, a quien nuestra propia tradición dramática ignoró cerca de 50 años. El peso que tiene Francisco Tario en su extrañeza para articular mundos, textos literarios, textos dramáticos. Lo excéntrico que llega a ser, por ejemplo, un autor como Oscar Liera, a quien yo ubicaría fuera prácticamente de su generación, ubicado él siempre en el terreno de la nueva dramaturgia. Y no diría, digamos, para desembocar en nuestros días, la pluralidad tan impresionante de voces, de incorporaciones, de estilos, de aventuras que hay en la escritura actual en el país. Creo que hay un panorama diferente. Los centros de formación, por más que nos quejamos de manera exhaustiva, tienen una solidez distinta a lo que ocurría hace 50 años. La infraestructura es otra cosa. Y en ese sentido, creo yo que hay como muy buenas señales al respecto de lo que puede llegar a suceder y también grandes riesgos. ¿Por qué? Porque a la par que hay esa pluralidad de voces, creo que vivimos un momento crítico en relación a cómo administramos el teatro y los fondos destinados al teatro. Creo que vivimos un momento crítico que es, también lo leo yo, como el riesgo de la propia democracia, un regreso a formas autoritarias frente a la pulverización de recursos, frente a la enorme demanda de nuevas generaciones de espacio, de oportunidades, de vida profesional digna y demás. Lo que se empieza a ver nuevamente es como el resurgimiento de discursos verticales. Creo que, y digamos con esto terminaría, insisto, he vivido de manera apasionada mi quehacer. Veo o vislumbro como un momento de enorme oportunidad para construir estilos diversos, voces individuales, grupos, la posibilidad de unos nuevos modelos de producción. Y en ese sentido tengo relativo optimismo sobre nuestro momento teatral, ¿no? Entonces, bueno, esa sería como la primera intervención. Yo aquí me detendría un poquito a hablar justamente, ustedes vienen de una generación donde la construcción de la dramaturgia era, digamos, la piedra de donde iba a surgir la puesta en escena. Creo que en tu caso, tú mismo dirigiendo tus propias dramaturgias en la mayoría de los casos, y en el tuyo haciendo mancuernas con directores con los que lograbas crear esa complicidad. Desde ahí, ¿cómo, para entrar a la parte de cuál es la parte teórica que ampara o en la que amparan sus procesos, de acuerdo a la pregunta, ¿no? Dice, ¿cuál es su posición teórica frente a la creación escénica, ¿no? Que también abre muchísimos caminos, pero desde este lugar donde ustedes han transitado,
encontrándonos ahora frente a unos jóvenes que no necesariamente utilizan esa dramaturgia, y lo comento por mesas anteriores, ¿no? Que hablan de que falta un rigor a la hora de subir a la escena, que rigor también al final que es un concepto que tendría que volver a renegociarse dependiendo de las necesidades que ellos mismos están manifestando, pero desde esa perspectiva, ustedes, ¿cómo se acercarían a hablar de la parte teórica de ustedes frente a ellos que quizá no tienen o no han tenido esos maestros y esa experiencia, ¿no? ¿Qué podríamos aportar en ese sentido? Sí. Vas tú, Jimena. Bueno, a mí los procesos de formación me parece importantísimo, me interesan mucho los procesos de formación y los procesos creativos. Es uno de los focos de mi atención, digamos, más persistentes. Antes de empezar a entrar a las escuelas de teatro, donde tuve los maestros de toda esta fila de nombres que enunciaste brevemente, yo venía de una familia de teatro, entonces en la casa misma el discurso de la teatralidad siempre fue muy importante. Y entonces desde niña tomaba talleres, que es una mecánica de formación siempre muy importante aquí, ¿no? Entonces un taller de actuación, de dirección, de dramaturgia, pero empecé a tomar talleres de dramaturgia fundamentalmente con Hugo Argüelles y Vicente Leñero e indirectamente con Juan José Gurrola. Y era muy interesante porque los lunes iba con uno, los miércoles iba con otro y los sábados iba con otro. Y entonces a lo largo de la semana en cada uno de los talleres tenía experiencias de poéticas y de visiones teóricas sobre la dramaturgia radicalmente diferentes, ¿no? A tal grado era esto que Juan José Gurrola me citó para darme clases de 4 horas privadas y de verdad que solo eran clases, porque todo el mundo podría pensar, ay, sí, con Juan José Gurrola 4 horas, pero eran los sábados en la mañana, entonces bebía agua mineral con limón, ¿no? Y eran unas clases efectivamente de dramaturgia donde yo obtuve la oportunidad de analizar el proceso creativo de la escritura de una manera enloquecida, brillante, ¿no? Y después un rigor con Leñero o un punto intermedio con Hugo Argüelles, ¿no? Paralelo a esto, mientras yo trataba de hacer, bueno, ¿cuál de las 3 verdades es la verdad? Me llevó muchos años entender que las 3 verdades son verdad, ¿no? Y que en realidad no hay una verdad, una técnica absoluta de la dramaturgia, ¿no? Eso me llevó a preocuparme, a tener una educación o una formación mucho más sólida, y me fui fuera de México y estudié la carrera de dramaturgia, en donde tuve otros maestros, donde tenían otras verdades radicalmente diferentes, todas, ¿no? Y a lo largo de los años del proceso de mi propia escritura y de además yo dar clases de manera de taller o de una manera más continuada, me he ido dando cuenta cómo he hecho una especie de jugo, un licuado, un smoothie de todas esas voces, de todas esas teorías que me ha permitido a mí crear una propia hermenéutica o una propia manera de escritura, ¿no? Que es la que yo comparto en mis talleres de teatro. Que no es nada nuevo, que no es que sea mía, no es que me sienta la autora de la gran teoría de la escritura teatral, ni muchísimo menos, pero sí es el producto de toda esta experiencia, ¿no? De ir pasando de talleres en talleres en talleres, solo he mencionado algunos, pero la verdad es que tuve muchísimos más, ¿no? Y al mismo tiempo escribir y escribir y escribir y escribir, ¿no? Es decir, desde que yo empecé a escribir no he dejado de hacerlo. Y entonces la experiencia misma y la confrontación de la experiencia con los... En este sentido, la verdad, muy enriquecedor, ¿no? A lo largo de este tiempo sí he podido como descartar algunas de esas verdades adquiridas y importantes para la gente joven, para los que están empezando a escribir, ¿no? Y he ido, sí, sustentando lo que yo podría llamar un documento que en algún momento terminaré, ¿no? Y siempre me dicen, ¿y por qué no lo publicas? Pues, ¿cómo? Si no está terminado, ¿no? ¿Cuándo va a terminar esto, no? Siento que tendrá que llegar un momento en donde diga, hasta aquí llegué, y pues ya la segunda parte le tocará hacerla a otra persona, ¿no? Pero la teoría
la teoría de la escritura teatral, si es esa tu pregunta, no la considero única, excepcional o válida, ¿no? Creo que así como cada uno de los que estamos aquí sentados tenemos un diferente, necesitamos cosas diferentes, ¿no? Y quizá no toda herida psíquica sirve a un dramaturgo como puede servir a un actor, como habrá que ver, ¿no? Es decir, a mí me gusta esto que dices, David, de que empezaste escribiendo y después tomaste la decisión de dirigir, ¿no? Yo empecé escribiendo y sigo tomando la decisión de seguir escribiendo, ¿no? No me agoto, me siento aún muy verde en muchas cosas. Creo que las preocupaciones de la escritura cada vez, siento que escribir cada vez es más difícil, ¿no? Y a pesar de que los años van y que de alguna manera hay una experiencia y una habilidad, cada vez es más difícil. Y a pesar de que, sumado a, que no solamente me dedico al teatro, ¿no? Me interesa mucho la televisión, me gusta el cine menos, pero la televisión me encanta, ¿no? Yo siento que la dramaturgia hoy en día en la televisión es muy rica, muy factible, ¿no? Y las posibilidades de una creación dramatúrgica colectiva en la televisión están siendo comprobadas, ¿no? Y es fascinante lo que está sucediendo en la dramaturgia en la televisión. Y aún así, ¿no? Es decir, aunque me voy abriendo a otros géneros y voy probando otras maneras de ficcionar el universo dramático, sigo sintiéndome muy pobre, sigo sintiéndome muy alumna todavía, ¿no? Entonces, mi experiencia con mis alumnos siempre es ese reto, ¿no? No es que yo sepa y ustedes no, es que el proceso creativo, el proceso de la transmisión de un conocimiento es mutuo. Y sí va cambiando con el tiempo y con las generaciones, ¿no? Esto que tú decías, que tú sientes que sí ha cambiado radicalmente el escenario de hace 50 años para acá. Yo me acordaba de los maestros que compartimos en la misma escuela, ¿no? Y yo veo las mismas conversaciones en las aulas, veo las mismas inquietudes, las mismas preocupaciones. El mundo es otro, el escenario sobre el cual estamos plantados es otro, pero la ficción dramática, el universo cortito de la ficción dramática, sigue planteando las mismas preguntas. Yo me formé en un momento donde básicamente fue con Juan Tovar, digamos como escritor, y en un momento donde estaban muy codificadas las teorías y las habilidades finalmente que debía tener un dramaturgo. Sí, por un lado tenía que tener una solidez, digamos, intelectual, en términos de lecturas, de visitación de sus clásicos, de estar, digamos, con un horizonte hacia la contemporaneidad importante. Por otro lado, digamos, estaba en boga la teoría genérico-estilística. Todavía me tocó con Juan que nos hablara de géneros y tener determinada claridad en términos de qué género estabas escribiendo, aunque él en realidad nunca ponía tanto énfasis en ello. Es decir, primero te decía, hazlo y luego ves qué es, ¿no? Un poco por ahí iba. Pero en general rifaba esa idea. Y lo que sí, Juan era un clásico en el sentido de la construcción. Finalmente era todavía como maestro, un dramaturgo que creía en tener una anécdota muy clara, estructurar una trama, básicamente, inclusive antes de que desarrollaras el texto. Y un poco me recuerda argumentos como los que esgrimía Margules cuando decía que no respetaba al director de escena que no tuviera visualizado de principio a fin todo su espectáculo, previo a enfrentar a los actores. Un poco Tovar decía lo mismo. Es decir, tú no podías aventurarte a escribir un texto si no estaba en realidad construido el andamiaje externo que iba a sostener al edificio. Era, creo yo, una visión de la dramaturgia muy sólida, muy clásica, muy... En ese momento creo yo que estábamos como, también creo, como escuela
si se pudiera llamar algo así como Escuela Mexicana de Dramaturgia, muy agringados, muy queriéndonos volver Sitfield en el terreno dramático. A mí me pasó que fui un poeta frustrado. Yo quise escribir poesía en un principio. Y cuando digo que quise escribir poesía es que intenté o lo añoré con verdadera vehemencia interior. Desafortunadamente no se me dio. Pero algo de la estructura de pensamiento del poeta, creo que algo quedó en mis textos, o al menos en cómo yo empecé, una vez que dominé ciertos rudimentos de oficio, empecé a trabajar. Y empecé a hallar al interior, digamos, del pensamiento poético, como dice Rubén Bonifaz Nuño, siempre hay que preguntarse dos cosas cuando uno pretende escribir lo que esto sea. Él lo dice en el terreno de la poesía. Número uno, ¿quién te da permiso? Número dos, ¿a quién le copias? Sí, y él lo decía en el sentido de que, bueno, todos en última instancia tenemos referentes y establecemos nuestro diálogo con teorías y con nuestras maneras de resolver las cosas. Pero también la idea de quién te da permiso de hacer las cosas que empiezas a hacer. Y él dice que siempre, o decía que siempre había por ahí alguien, por más heterodoxo que fuera, que de alguna manera estabas diciendo, eso me resuena. Un poquito como aquella anécdota que contaba Pinter a propósito de Kafka. Él decía que cuando estaba escribiendo sus textos, como que le sonaba una campana que era kafkiano. Y entonces él decía de pronto, ya no sé si Kafka me leyó a mí o yo leí a Kafka, ¿no? ¿Quién fue primero en última instancia? Y empiezan estas cosas donde en realidad uno descubre que las teorías, en cuanto se toma determinado oficio, creo yo que empieza uno a hacerlas a un lado. Y es algo que he ido entendiendo a partir del impulso poético en última instancia. Yo creo que escribir para la escena hoy día implica sí un acto de conciencia, un acto de teorización, un acto de racionalización quizá posterior, pero me interesa mucho más en estos momentos como el impulso salvaje, la conexión interior. Es decir, que aquello viene de un lugar no codificable del todo. Me interesa a veces más una dramaturgia que se ubica en el terreno de lo más extraño, de lo no del todo codificado, que empieza a volverse, digo yo, si algo he teorizado al respecto, lo nombro como algo cimarrón. En la medida en la que creo que escribir para la escena en nuestro país, pues es un acto heterodoxo, es un acto de resistencia, es un acto que no te ubica de inmediato en un sistema de producción rentable inclusive. Entonces te mantiene todo el tiempo en la posibilidad de preguntas diferentes sobre los caminos canónicos de resolver las cosas. Y ahí es donde, con el paso del tiempo, he intentado cada vez más de acercar, digamos, procedimientos de la escena a procedimientos de la escritura. En el momento en que digamos, empiezo a escribir, se desrecomendaba, es decir, te reprobaban prácticamente si tú pretendías montar tu propio texto. Hablaban de la no distancia, pero también hablaban de alguna manera la solidez del texto literario como tal, de una especie de dramaturgia de escritorio. Con esto no estoy diciendo que los dramaturgos de escritorio no puedan, digamos, ser extraordinarios dramaturgos. Tan sencillo como una vez más, ¿quién te da permiso? Pues Witold Gombrowicz, que aborrecía ir al teatro,
que su mujer lo tenía prácticamente que arrastrar para ver sus propios estrenos y que a varias de sus obras estrenadas jamás se apareció, porque decía que aborrecía la escena. Y creo que es uno de los dramaturgos más sólidos del siglo XX. Pero bueno, ¿qué ocurre con estas formas, digo yo, cerradas, canónicas, donde pesa demasiado la teoría frente a esta posibilidad cimarrona, heterodoxa, diría yo, limítrofe, que es algo que noto en las formas de escritura contemporáneas que me atraen mucho? Me resulta interesante cómo muchos autores jóvenes entran por ese camino hacia la escritura dramática. Lo salvaje que tiene la, digamos, mezcla genérica, el hallar de pronto elementos narrativos en el teatro, elementos poéticos en el teatro, y no se diga las posibilidades del ensayo hacia lo que habitualmente entendíamos como lo que debía ser del escribir para la escena. Todas esas posibilidades me resultan sumamente inquietantes, atractivas. ¿Qué le demando hoy día, digamos, en términos de la escritura a un dramaturgo en este México de hoy? Ante todo, digamos, como el buscar, en última instancia, como una propia voz, como dónde está su conexión con el acontecimiento, casi diría yo, corporal de la escritura. Y número dos, el que una vez que se tiene un oficio, las preguntas hacia el siguiente texto siempre impliquen un ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hay más allá de esto que ya sé hacer? ¿Hay otras fronteras? ¿Hay posibilidad de incorporar nuevas preguntas? Hacerse un cuestionamiento técnico todo el tiempo. Por último, nada más diría a propósito de algo que también observo hoy día y que me inquieta un poco, porque hice una especie de panegírico de nuevos lenguajes también. El que de pronto tengo la impresión que hay muchos dramaturgos jóvenes que se brincan el proceso, digamos, de cierta concientización de herramientas clásicas, que no quiere decir que vas a escribir así, pero que hay ciertos rudimentos que son fundamentales sobre el asunto, porque de repente me pasa que veo ya casi como canon contemporáneo para escribir teatro hoy día, trozar las líneas. Y tú dices, bueno, pues han leído dramaturgia alemana en los últimos tiempos, ¿no? Entonces todos trozan las líneas. Y tú dices, incluso hasta con los alemanes, ¿cuántos de ellos verdaderamente tienen la conciencia técnica del por qué están haciendo esos juegos de trozado de línea en cada... Y además, si te pones a pensar que la estructura de una frase en alemán, tú no sabes lo que dice hasta el final porque el verbo es el que determina. Claro. Y eso determina cómo hacen su dramaturgia y eso determina cómo llega la traducción. Entonces estamos copiando de la copia, completamente de acuerdo, ¿no? No solo los dramaturgos, ¿no? Sí, creo que los estilos, ¿no? Los directores también, en muchos sectores también. Claro narradores, que sí. cineastas. Pero sería ese brinco, finalmente, yo diría, entre la moda y el rigor. Sí, y finalmente un rigor. Sí. Porque yo creo que aquí cabe resaltar, y es muy importante, que no se trata de seguir un dogma o de establecer un dogma que tienen que seguir de tal o cual manera, sino si es esa curiosidad o ese frenesí o ese entusiasmo por el teatro que también los lleve a prepararse, a ser rigurosos con su preparación, y entonces encontrarán su voz. Parece mentira, pero los límites te dan más libertad que solamente el espacio abierto, porque tendrás oportunidad de conocerte, ¿no? Esto que tú mencionabas. Bueno, hay una cosa, Hugo Iriart, ¿no? En este libro divertido que tiene, que es el juego del arte, ¿no? Que habla sobre la importancia de las regularidades, ¿no?
Entonces, la regularidad, es decir, si me llamo dramaturga, pues, tendría que conocer a mi mamá, a mi abuelita, a mi bisabuelita, es decir, tendría que conocer a todos aquellos que han hecho dramaturgia antes que yo, ¿no? Y eso creo que es es la historia del arte, es la historia del pensamiento, ¿no? Para llamarte a ti mismo a alguien, pues sabes de dónde vienes, ¿no? Y esa búsqueda de las regularidades siento que se ha ido perdiendo en los procesos educativos y sobre todo en las carreras artísticas, ¿sí? Claro. Yo creo que ahí también tiene mucho que ver el acceso que tenemos a lo virtual, a las redes. Te haces conocedor de todo, ¿no? Tienes Ya información. viste, claro, tienes información y a veces eso se entiende como que ya conoces todo y no hay necesidad. Incluso yo creo que genera hasta flojera, ¿no? O sea, ya con una tomita de algo ya está el remedio. Creo que eso Pero tiene fíjate, que ver también también. cuando yo decía esto de relativa nostalgia del para atrás, es que también hay pasos que creo de pronto nos saltamos muy fácilmente en el presente. Si tú escribes un texto y muy fácilmente se lleva a escena hoy día. Totalmente. No hay este proceso de la batalla, de la confrontación, del decir, inclusive la negociación con el propio director en última instancia, ¿no? Y creo que también hace que de pronto perdamos perspectivas de dónde se estrenan de pronto los textos importantes. Hace que incluso nuestras propias instituciones ninguneen de alguna manera a veces muy buenos textos que para poder ser producidos tienen que hallar una condición orillera. Claro. Entonces no traen una especie de aval fuerte en última instancia. Tiene ese lado que es positivo en la medida en la que hay esa pluralidad, ese horizonte muy diverso y ese otro falta de rigor, ¿no? Sí, y eso se hablaba, digo, en todas las áreas de la escena, se hablaba en una de las mesas, ¿no? Denominado como la democratización teatral, ¿no? Pero es cierto, o sea, hay un camino que yo no sé si sea porque la vida transcurre mucho más rápido, es decir, ya no tienes que hacer las relaciones, sino de manera virtual, estás en contacto con un otro que te escucha o asumes que te escucha y desde ahí te conoces, reconoces y ahí acabó todo tu circuito. Yo no sé si eso mismo genere que la cercanía parezca una pérdida de tiempo, ¿no? Y los retos no se miden en términos de tocar el piso de los lugares, sino en términos de cuántas veces lo comentas, no sé, incluso en internet, y eso no lo aseguro, lo presiento nomás como opinión, ¿no? Sí, la semana pasada hubo este coloquio recio, ¿no? Que organizaron los productores. Tuve oportunidad de estar en una mesa donde sucedió una conversación que partía un poco de esta nostalgia de la que hablas, David. Y en un punto dado de la discusión hablábamos de esta, como hacemos carpetas y la carpeta sustituye la historia y a las personas y la historia de quién la está entregando, ¿no? Entonces, como fortalecer la idea de que somos las personas lo que importamos en el teatro, ¿no? El teatro lo hacemos las personas y lo hacemos para personas y personas que están ahí lo están viendo, ¿no? Entonces, no olvidar a la persona artista y a la persona productor y a la persona creador y como volver la mirada a las personas que estamos haciendo el teatro para las personas que nos están viendo, ¿no? Se ha olvidado la persona, un poco. Si quieren, vayamos a la siguiente pregunta para que ya podamos incluirlos a ustedes que se los debemos ahora. La siguiente pregunta sería, ¿podría usted mencionar por lo menos 3 escenificaciones que le hayan resultado significativas, ¿no? Que sean representativas para ustedes, que los hayan estimulado, que los sigan estimulando? ¿Propias y ajenas? Sí. A ver, ahora tú, David, vamos a cambiar el orden No, de yo los venía, factores. yo venía de hablar. Ay, sí. Vas tú.
Bueno, a ver, yo creo que más de 3, muchas más, ¿no? Mencionaré algunas que fueron para mí muy importantes. Cuando era estudiante de teatro en el CUT, me tocó que Ludwig Margulis nos daba clases y estaba montando el manuscrito montado en Zaragoza. Y a mí los procesos de ensayo de esa obra me rompieron totalmente, ¿no? Más que el espectáculo en sí. Era ver los procesos de ensayo, la construcción de la escenografía, entender el texto, la locura que había alrededor de esa puesta en escena. Me marcó profundamente. Muchos años. Es decir, yo necesité, después de los sucesivos talleres y las sucesivas escuelas por las que fui pasando, siempre necesité volver a esa experiencia, a esa sensación arcaica de la creatividad, ¿no? A mí me parecía que había ahí una especie de abuso, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Había un tocar límites. Ludwig y los que participaban en esta obra estaban formando parte de un sistema de abuso, de alguna cosa abusiva, en el sentido de tocar un extremo, ¿no? de que se estaban pasando de la raya. Y eso lo he buscado siempre. Siempre me ha interesado sentir ese abuso en mí y en un espectáculo, ¿no? O sea, me gustan las obras en las que estoy 8 horas sentada. Me gustan los directores que no entiendo y que me siento abusada y tengo que volver, ¿no? Yo en el teatro necesito vivir eso, ¿no? Necesito vivir un punto de que no entiendo, no sé dónde estoy, pero me están vibrando, todo me vibra, ¿no? Es una cosa ahí muy posiblemente nietzscheana, ¿no? Después vi una obra que sí duraba 8 horas, que es la trilogía de los dragones, y que tuve oportunidad de verla en Canadá, de Lepage, y me volvió loca y era lo mismo, aunque ahí entendía todo, pero era un abuso porque tenías que llevar tu cojincito, tu comida, eran 8 horas, invierno, un lugar frío, es decir, era una cosa de estamos viviendo, todos los que estamos aquí adentro, estamos viviendo algo tremendo juntos, ¿no? Y entonces había varios intermedios y en los intermedios pues vas al baño y te invitan zanahorias los de al lado, pasa algo, ¿no? Pasa ahí una cosa de que estás otra vez tocando un límite. Y después, evidentemente, un espectáculo que también duró muchísimas horas en Francia, con Ariane Muchnik, y me volví loca también. Fue una experiencia de lo mismo, ¿no? Que posiblemente hay cosas que la narrativa de la historia es nítida y clara, pero hay algo en la experiencia humana que está sucediendo ahí importante, ¿no? Siempre trato de aterrizar ahí, ¿no? Incluso muchas veces en mis procesos de trabajo, cuando estoy escribiendo, tengo ahí la foto de lo imposible, la foto de alguien que no entiendo. Hay como la necesidad de llegar a una zona, una vez más, fronteriza, en donde siento que estoy perdida, y eso me interesa en el teatro muchísimo, ¿no? Respecto a cuestiones ajenas, ya de cosas privadas, pues no, mejor no. O sea, de mis propias obras, y eso prefiero no Okay. hablar. Bueno, yo me iría en años de formación y demás. Así una obra que me deslumbró muchísimo fue Minotastasio y su familia, de Wiriart. Me deslumbró las posibilidades de un texto que en ese momento me parecía juguetón, que ponía como centro de todo el lenguaje, que no pasaba mucho en términos como de historia y de todas las cosas que me habían enseñado en ese momento, pero que me parecía como de una enorme libertad, un despliegue de imaginación. Lo que hacían escénicamente era también muy interesante, muy atractivo, todos los planos y demás, y que me entusiasmó mucho. Y bueno, después la cercanía
con Margules, tú dices ahora del manuscrito encontrado en Zaragoza, pues bueno, a partir de ahí, muchas cosas de las que leía Ludwig, ¿no? Me tocó justamente estar en el CUT cuando hizo de la vida de las marionetas, y que bueno, lo más padre de pronto de la vida de las marionetas en el CUT de aquellos años era la posibilidad de pronto colarte al paso de gato, o mirarlo desde arriba, terminar tu clase y pues ay, todavía me queda media hora de la vida de las marionetas. Bueno, pues ir a echar ojo. ¿Qué estaba pasando? Y era de pronto como apasionante ver a esta gente trabajar, ¿no? De un día a otro. Creo que Ludwig ahí estaba forjando algo que me resultó, luego ya que lo entendí al paso de los años, me resultó apasionante, que era la ruptura de los códigos de tiempo-espacio, básicamente a partir de la subjetividad del actor, que era simplemente me volteo y ya estoy en otro lugar, en otra atmósfera, en otra situación, y era apasionante eso, verlo, ¿no? En términos actorales. Bueno, andando el tiempo, pues muchas cosas. A mí, por más que lo crucificaron por decir que a quien le había copiado a Cantor, Novedad de la Patria de Luis de Tavira, que bueno, me apasionó, me gustó mucho. Andando el tiempo también de Julio Castillo de la Calle, me parecía que era un momento maravilloso de pronto de cómo un texto tan mexicano, hasta rayano en lo costumbrista, era en la escena resignificado de una manera tan elocuente, ¿no? De Gurrola, el hacedor de teatro, ¿se acordarán por ahí? Digo, estos jóvenes todavía creo que ni nacían por ahí. Y bueno, muchas cosas más para acá, ¿no? Siempre hay por aquí, por allá algo que entusiasma. Bueno, pues si quieren vámonos a las preguntas. No sé si tengan un micrófono por ahí que... Les pedimos si se ponen de pie, nos dicen su nombre y así para que los puedan ubicar los demás. Hola, me llamo Diana. ¿Y algo más actual? ¿Alguna puesta en escena de unos 5 años para acá? Amarillo, de Jorge Vargas. Amarillo. Amarillo, me parece un proyecto interesantísimo. Me parece que también es creo que el momento más claro de su estética, de cantado, de muchas experiencias que Jorge había venido trabajando, y que el recurso de la voz, de pronto, de esa especie de tiresias ahí en escena le daba una hondura trágica muy conmovedora a ese espectáculo. Jimena. Muchas cosas. Me gustan. A mí, por ejemplo, tu obra La Belleza me encantó. Me han gustado mucho algunas cosas que ha hecho Mauricio García Lozano sobre la revisitación de Shakespeare. Me gustó Medida por Medida muchísimo. Me han gustado muchas cosas de la Compañía Nacional de Teatro. Y me han gustado cosas muy sencillas, muy pequeñitas que han hecho los jóvenes dramaturgos, alumnos míos, cosas así en cortito, que tienen un sentido de la ficción, una fuerza de ficción en una sala negra donde no hay nada más que personas y palabras. Me ha gustado muchísimo, me ha trastocado, me ha llevado así de ver la obra a sentarme a tratar de, con esta sensación así de inspiración fortísima, ¿no? Creo que hay algo en los escritores, en los jóvenes escritores ahorita que me trastoca, están tocando cosas muy profundas, muy arcaicas. ¿Alguien más? ¿Ya? Hola, yo soy Marta.
El marco del coloquio es evidentemente nacional, ¿no? Estamos hablando de la escena en México. A mí me interesa escuchar mucho en su experiencia cómo han fluctuado, cambiado las influencias externas, exteriores, ¿no? Viendo las fronteras hacia el exterior. Hablaron en algún momento de si estaba muy agringado algo, o estas colaboraciones tan interesantes con Escocia y con otros lugares. Entonces, ¿cómo sienten que ha cambiado la escena en México? Y no entiendo el tema de influencias nada más como de afuera hacia adentro, sino como intercambio, ¿no? Y cómo han cambiado las maneras en las que se han dado estos intercambios a lo largo de sus carreras. Bueno, gracias, David. Yo tengo una experiencia muy importante respecto a esto. Desde hace 4 años tengo lo que llamo un consultorio de dramaturgia en Oaxaca, en el Centro de las Artes San Agustín, al que invito a distintos teatristas cada año, no solamente mexicanos, también fuera de México. Y la experiencia de este consultorio, brevemente la voy a describir, es una semana al mes, durante todo el año. Nos juntamos los dramaturgos y los maestros en el Centro de las Artes San Agustín, que es un claustro. No hay manera para llegar a Oaxaca necesitas 45 minutos y eso si es de día, porque si es de noche, etc. Entonces, efectivamente sí tiene la facultad de encierro. En estos 4 años empezamos 40 dramaturgos y cada mes va un maestro diferente, que no solamente son dramaturgos, son directores y actores también. Y tenemos sesiones, digamos, todos juntos por las tardes y por la mañana son asesorías privadas. A este taller han ido dramaturgos de toda la República y, repito, los maestros no solamente han sido los teatristas maestros mexicanos, he invitado a mis colaboradores de Francia o incluso de Argentina y ahora de Escocia, vendrán para el próximo año también. Entonces la experiencia ha sido la verdad muy interesante, puesto que los alumnos son desde los 20 años hasta los 60, es decir, la finalidad es escribir una obra a lo largo de este año, y vienen todos de lugares de la República distintos, de escuelas distintas, de problemáticas estilísticas. Ahí es una especie de aeropuerto y sala de aeropuerto donde todos hablamos idiomas diferentes. Y el resultado es muy interesante. Lo primero que pasa es que los procesos de autoeliminación son muy rápidos, ¿no? Quien no aguanta ese ritmo de trabajo y no entiende que esto va a ser así un año, pues se va. Entonces, si bien empezamos 50, a veces hemos empezado más, en la última emisión fuimos 60 y pico, terminan con textos importantes, sólidos, incluso premiados en concursos nacionales, terminan 6. Y el proceso sí es un embudo, o sea, sí se va autolimpiando digamos, la cantidad de alumnos, pero también la calidad. El proceso de trabajo es realmente muy, muy enriquecedor y es maravilloso efectivamente ver a un alumno de Chihuahua hablando con uno de un pueblo de Guadalajara, en donde ha visto una obra de teatro en su vida, pero que tiene un talento para escribir verdaderamente extraordinario, ¿no? Entonces, hablan de sus experiencias, por ejemplo, qué obras de teatro les gustaron más, y es interesantísimo el que en un pueblo de Guadalajara ha visto una obra en su vida, y otro que, bueno, pues en Chihuahua ha visto lo que ha podido ver, ¿no? Entonces, la verdad es que este consultorio depende de muchos factores que pueda suceder, pero la idea es que sea un proceso más colegiado, que pueda sobrevivir a lo largo del tiempo, porque sí es una experiencia más que de formación, de creación y sobre todo de compartir todos estos procesos de distintos lugares, extraordinario, ¿no? A mí, la verdad, me parece, no necesariamente yo tengo que ir a todos los módulos, digamos, pero como coordinadora trato de ir justamente por lo enriquecedor que es, ¿no? Y por los resultados, porque efectivamente esta fricción, esta necesidad de confrontar tu propia formación y tu estilo, o incluso tus expectativas con la realidad de los demás,
el resultado de creatividad, es decir, las obras que salen de ahí, es impactante lo que ha pasado. Bueno, yo respondiéndote a tu pregunta, yo creo fundamental, ¿no? La idea de, para el dramaturgo salir, el estar en contacto con otras voces, y ahí yo hallo también una enorme diferencia con el pasado. Pues hay que pensar, por ejemplo, para mí me parece de pronto tan trágico el destino dramatúrgico, por ejemplo, de alguien como Elena Garro. Es decir, básicamente una obra forjada en 5 años de su producción, de su trabajo, y luego, por último, Felipe Ángeles. Y de pronto no halló camino, por las condiciones y demás, y bueno, eso también ha cambiado dramáticamente, ¿no? Pienso el caso de Óscar Liera, que en su momento, cuando él era, digamos, maestro del Colegio Madrid, era o estaba escribiendo en la Facultad de Filosofía y Letras, y todas las dificultades que enfrentaba para poder producir sus textos, que bueno, hizo que terminara yéndose o regresando a Sinaloa, ¿no? Bastante decepcionado también de la situación teatral en el Distrito Federal. Y veías no salida. Yo creo que hoy día, por ejemplo, los dramaturgos mexicanos, Jimena es prueba de ello, es decir, es alguien producido en muchos otros países, pueden ir a festivales, puede ocurrir eso que ella menciona, ves, no sé, modelos como el de la Maison d'été en Francia, donde habitualmente hay dramaturgos mexicanos, el Hotting Festival en Nueva York, las conexiones, digamos, ya trabajo en Chile y demás, y los modelos sobre todo de colaboración, como lo que tú hablas, es decir, el dramaturgo que está escribiendo en la escena, digamos, trabajando al calor, digamos, del presente y con, ahora sí que deadline para entregar su texto, ¿no? Creo que es algo que es muy vivo del presente, del hecho de alguien que se dedica finalmente a escribir para la escena. Gran diferencia, diría yo, en relación, ya que estamos en eso, como era el pasado, ¿no? ¿Alguien más? Mi nombre es Eduardo. Tengo una inquietud. Yo reconozco mucho el aporte creativo que ambos han dado al teatro de este país, pero también me gustaría escuchar cómo fue el proceso del aporte práctico, por ejemplo, del Milagro, ser dueño de un teatro, además de ser un gran director, además de ser un gran dramaturgo, tener un editorial, ese aporte y ese impulso hacia la práctica escénica, el quehacer teatral de nosotros. Y también del lado de la maestra Jimena, yo no sabía que se diera carrera de dramaturgia en Casa Azul. Y qué padre, porque creo que es la única escuela que se enfoca a estudiar así, carrera de dramaturgia. La gran ventaja de nosotros es que estudiamos teatro, actuación, teatro, no gran ventaja, sino que a mí me gusta, ¿no? Teatro, dirección, teatro, teatrología, teatro, diseño. Y es esa inquietud en el aporte práctico hacia nosotros como hacedores o futuros hacedores de teatro. Ahora sí, ¿tú o yo? primero tú, porque Va. tú tienes que contar trayectoria. Bueno, mira, yo creo que más que hablarte del milagro como tal, creo que hablaría como en ese sentido de un camino, de una posibilidad que creo que es lo que de pronto me inquieta en el horizonte actual. Desafortunadamente no hemos logrado en el teatro mexicano vivir de nuestra sociedad, o que la sociedad nos termine de considerar verdaderamente necesarios, indispensables, y pague por ello. Inevitablemente requerimos de un subsidio en determinados terrenos o estéticas o maneras de organización. Y ahí donde las posibilidades, digamos, de la autonomía, porque yo no digo independencia, el Milagro necesita un 60% de fondos públicos. Pero el modelo de la autonomía es algo que creo yo está siendo amenazado en el presente. Por una parte vemos muchas pequeñas compañías, muchos recién egresados,
que algunos de ellos se van sosteniendo ya mucho tiempo, ¿eh? Eso es muy notable de lo que está pasando, pero las bolsas en términos, digamos, de apoyo a compañías estables o los modelos que tiene el Estado o las organizaciones privadas y demás, pues siguen siendo las mismas, cada vez más magras, y estamos coexistiendo generaciones muy, muy diversas. Entonces se va volviendo, creo yo, una especie de competencia desleal hacia las compañías más jóvenes. El tener, digamos, compañías longevas ya, como lo es el Milagro, por ejemplo, que requiere para sobrevivir, evidentemente, pues esos fondos. Y luego, por otro lado, también, en cuanto a esa posibilidad de modelo, encuentro, digamos, un gran reto también en el presente, que tiene que ver con, finalmente, cómo vamos hallando nuestro nicho de público a la par que vas tomando decisiones estéticas, decisiones creativas de yo voy a hacer así las cosas, ¿no? Que esa viene siendo como la pregunta sustancial al paso del tiempo. Es como la gran pregunta para los colectivos teatrales y para su posible consolidación y futuro. Pues efectivamente, ha llevado mucho tiempo lograr armar esta carrera de dramaturgia en Casa Azul, ¿no? Casa Azul tiene más de 15 años funcionando como una importante escuela de actuación y en todos estos años hasta ahora hay la posibilidad, incluso la posibilidad de la casa, ¿no? Antes la Casa Azul se acaba de cambiar hace un par de años de casa y entonces ya hay la posibilidad de tener aulas, pero también ya abrió la carrera de dirección y pronto la carrera de producción, es decir, se irá creciendo ya como un gran centro de formación de las artes escénicas, ¿no? Esto de que hasta ahora haya esta escuela de dramaturgia es un poco lo que yo viví cuando era jovencita, que iba a los talleres de todos los maestros y que iba tomando estas verdades, ¿no? Y fue esta necesidad de tener un proceso de formación, digamos, más extendido, por lo menos una carrera de 4 años, que para mí era lo importante, que me llevó a estudiar fuera, ¿no? Entonces, ¿cuántos tenemos esta posibilidad? ¿Cuántos jóvenes podemos decir, pues no lo puedo hacer en México, me tengo que ir a estudiar fuera de México, ¿no? Y bueno, es una lástima que hasta ahora esté esta escuela, que además es privada y que supone aunque hay becas, supone un gasto importante, ¿no? Están las becas, que es gratuito, el consultorio de Oaxaca, gratuito en el sentido de académicamente, pero claro, el alumno que quiere ir, pues tiene que pagar su hospedaje y su transporte, y entonces, por ejemplo, los que iban de Chihuahua, los que iban desde Yucatán, pues tenían que pagar una vez al mes el transporte para poder vivir ahí, aunque había becas para no pagar para algunos hospedaje, ¿no? Es una lástima que no haya centros de formación de dramaturgia de largo aliento, ¿no? Es decir, porque talleres los hay, casi todos los dramaturgos damos talleres, ¿no? Bueno, al menos yo llevo 10 años dando el taller de dramaturgia en escena ininterrumpidamente en el Teatro La Capilla, ¿no? Todos los años, ¿no? Y han salido de ahí generaciones, pues yo podría hablar ya de generaciones, y han salido de ahí dramaturgos ya muy reconocidos, multipremiados, que han estado yendo año tras año, tras año, tras año, porque es lo que hay, ¿no? Entonces, a mí personalmente me parece una labor importantísima que yo disfruto mucho, ¿no? Es como, para mí es una parte de la escritura, enseñar a escribir, si es que se puede enseñar a escribir, ¿no? La experiencia de compartir el proceso creativo de escritura de los otros es para mí también una manera de escribir. Entonces, de pronto ha habido épocas en que estoy pensando, a ver, ¿cuántos personajes hay alrededor de mí? ¿Con cuántos personajes estoy en contacto, no? De las obras, de los proyectos de televisión, de las obras de mis alumnos, de los proyectos de televisión. Y entonces de repente, a ver, voy contando y 60, 70 personajes circulando en mi cabeza sobre los que yo debería de tener algún tipo de control, ¿no? Que bueno, es una gran ilusión narcisista, pero
pero bueno, es interesante, ¿no? El nivel de ficción en el que se puede vivir 24 horas al día. ¿Hay alguien más? Bueno, yo me llamo Arisbel y me gustaría preguntarles qué papel juega el espectador en la creación escénica. ¿Lo ven como un ente pasivo que solo recibe o también da algo a la escena, aporta algo? Bueno, cuando Jimena habló de las exageraciones terribles que de pronto llegaron a ocurrir, yo pienso en los años 80, que es ese momento donde va a cambiar radicalmente en la universidad con la salida de los grandes maestros de vanguardia del teatro universitario. Creo que tuvo que ver con el divorcio con el público. Digamos, esa especie de crisis que se da en ese momento. Cuando llegaban al punto, digo, mi propio maestro Margules, de decir, un espectador, maestro. Solo le hablamos a un espectador. Y entonces yo me imaginaba que era una cosa así como nietzscheana, y un bardo trepado en una montaña, diciendo solo a uno, el único que nos entiende. Y bueno, ya nos jodimos, ¿no? Y así lo pudimos ver en los 80, es decir, los que lo vimos fue esa sensación de que hubo un engreimiento, un ensoberbecimiento. Y no vamos a lograr, creo yo, ese estado de autonomía plena, de empezar a vivir de nuestra sociedad, si no pensamos radicalmente en el espectador. O sea, en todos sentidos. Va desde nuestros recintos, de su comodidad, del tipo de experiencia que le ofrecemos, de a quién le estamos hablando, pensar en quién es nuestro público, pues son públicos, ¿no? Pero ¿cuál es nuestro nicho? ¿A qué grupo le vamos a hablar? Y tiene que ser algo donde los tenemos que conquistar, ¿no? Y tiene que ser también ya un efecto combinado de las instituciones del Estado, de los privados, de los que hacemos teatro, en última instancia, el sí pensar en el acto de comunicación y el acto de amor, ¿no? Con el otro. Es lo que yo te diría. Es que nada más agregaría una cosa que yo creo que justo los estilos, no los estilos, más bien los formatos en los que se están abordando muchas cosas en la escena, yo creo que también están en búsqueda de generar, de propiciar esos diálogos con el espectador desde distintas formas, ¿no? Rompiendo tal cual la italiana, integrando, en fin, ya también está esa búsqueda. En algunos lugares ya hay públicos específicos que van tras esas experiencias, ¿no? Y bueno, no sé, en fin, se están abriendo caminos para hablar, para recuperar a ese público también, ¿no? Bueno, es una pregunta que tiene muchas preguntas en sí mismas, ¿no? Y muchas respuestas. Y es una de las, incluso de las notas que se repitieron en tus notas leídas hace poco, la preocupación de cómo llegar a los públicos, ¿no? Para mí esto es una conversación muy larga, me costaría mucho responderte brevemente. Siento que es un diálogo aparte y que merece una atención importante, porque nada más para entrar un poquito en la discusión, ¿no? Esta conversación que se hace normalmente, ¿no? De que mi obra de teatro sí le gusta a la gente, no nada más a la comunidad teatral, ¿no? Esto que es muy común, que se oye muy frecuentemente dentro y fuera de los escenarios, me parece gravísima, desde distintos puntos de vista, como la queramos analizar, ¿no? Y es ahí donde a mí me gustaría como tener un diálogo más importante, o sea, realmente a qué públicos estamos llegando y qué autores o qué teatristas o qué artistas son capaces de llegar a determinados públicos. Lo que sí yo he estado viendo en los últimos años es que va mucha gente al teatro, mucho más que cuando nosotros éramos jóvenes,
yo veo los teatros ahora llenos de jóvenes. Pero es interesante que su capacidad de atención no es la misma que había generaciones antes, ¿no? Entonces, después de un ratito, aunque los teatros están llenos, siempre están viendo de alguna manera alguna de sus pantallas o comentando o hay un egregor mínimo, ¿no? Es decir, el espectáculo pasó y se van y ya pasó, ¿no? Pero no sucede tal vez ese impacto del que yo he hablado constantemente, que para mí es importantísimo en el teatro, ¿no? Entonces, particularmente de una manera muy personal, yo he probado todos los géneros, o sea, he tratado de, he padecido éxitos, fracasos, he probado distintísimos géneros, he querido acercarme a públicos muy diversos y he podido tomar el pulso de los distintos públicos y de los distintos espacios, y no solamente en México, también fuera de México, mucho, ¿no? Entonces, sí, por eso digo, es una conversación que para mí requiere una atención de 2 horas. Otro día, en otro momento. ¿Alguien más? Yo soy Marcos. La profesora Regina dijo algo sobre para la creación escénica se necesita de investigación, y mi pregunta es, ¿cuál es su postura ante la nueva área de la investigación teatral que se está forjando, en este caso, en la facultad? Nada más para ayudarles a entrar, retomaría lo que dije. Yo a lo que me refería es que la puesta en escena en sí misma es un proceso de investigación y la intención es que genere conocimiento de vuelta, ¿no? Claro. A partir de ahí. Bueno, yo creo que es importantísimo, ¿no? De hecho, inclusive en la fase terminal de su licenciatura, me parece muy interesante el nuevo modelo que se ha estado armando, donde, digamos, los acompaña un tutor a los directores y que son, digamos, maestros que también están trayendo una visión diferente. Creo que hay un cambio generacional importante también en la academia y que es muy importante ese proceso que se está dando. Es lo que diría, ¿no? Y bueno, digo, por no abundar como mucho en el asunto, ¿no? Creo que en última instancia toda una línea de la teatralidad implica necesariamente investigación y de altos vuelos, en última instancia, ¿no? Preguntas importantes sobre el quehacer en la medida en la que es algo vivo y en constante transformación. ¿Sí? ¿Alguien más había por ahí, no? Hola, yo soy Bruno y tengo específicamente la duda de hacia dónde los ha guiado o qué reveló el crédito que sus obras tienen a partir de los premios nacionales de dramaturgia. ¿Algún premio que sus obras hayan recibido? ¿A dónde los apunta? ¿Y eso qué reveló de la escena en México? Es decir, ¿de cuándo un dramaturgo tiene ese papel en contraposición o diálogo entre publicación y escenificación? ¿Empiezo yo? Bueno, mira, yo te respondería así. Yo creo que es importante de pronto recibir un premio porque es una especie de espaldarazo, más allá de pronto de que no te cae mal una lana. Siempre y cuando no hagas lo que Gibran Portela, que me acuerdo que recibí ipso facto en cuanto recibió él el mancebo, una llamada de Gibran Portela que me dice, nos vamos a ver en la cantina no sé qué, el tío Gibris paga. Le dije, oye, no. El caso es que, bueno, es una especie, creo que apuntala una vocación. Si dices, bueno, algo, pero no es definitorio. Yo creo que a veces hay una dosis, ya una vez que llegas a esos 12 finalistas, hay una dosis de azar. Depende de cómo tu jurado entiende la dramaturgia, de sus propios gustos. Y a veces empiezas a ver que determinados premios empiezan a tener un perfil.
en lo personal me empezó a suceder con el premio que da la Universidad Autónoma de Nuevo León, que ya decías, bueno, todos estos se parecen, ya son familia, ¿no? Entonces decías, bueno, ¿qué hay ahí? Y un poco pasa con ese mundo ya, pues, de las piernas del dramaturgo. ¿Qué sí es importante en cuanto empieza a suceder eso? ¿Cómo es tu proceso? Yo en lo personal, durante largo rato, trataba de dejar mis textos lo mejor parado, previo a enfrentar a los actores. Después se transformaban con los actores. Quizá no en mucha medida en un principio, pero sí veía que cambiaban y estaba muy atento a cómo de pronto determinados actores pues me daban pistas. Había cosas que yo no había sabido resolver en escena o con ellos, pero que yo decía, esto es importante que esté en el texto, no obstante yo decidí que no estuviera en la puesta en escena. Y luego entraba un tercer proceso, que es el de la edición, a veces mediando el tiempo. Y creo que es muy importante para el dramaturgo, porque finalmente no puedes pensar que si bien el teatro es para la actualidad, es efímero, es en el momento, es la comunicación en el presente, espectador y los que lo hacen en escena. Pero la escritura ahí está y ojalá tenga la fortuna de ser nuevamente visitada y nuevamente interpretada y releída. Y yo creo que en ese sentido hay que ser un dramaturgo flexible al respecto. Todavía la generación, y eso es un cambio radical con la actualidad, la generación de hace 50 años, el maestro Carballido se ofendía a punto de escándalos feroces y demás cuando se le corregía, se le quitaba, se le editaba, y no digamos cualquiera de las cosas que ocurren hoy en día, cuando de pronto es el inspirado a partir de la idea expresada en la última línea de la obra de fulano de tal, y que no sobrevivió nada de ese texto en última instancia, ¿no? Y que son fenómenos de lo que vemos hoy en día. Creo yo que hay que relajarse un poco ante eso. Si hiciste un texto relativamente bueno, pues el tiempo dirá, a ver cómo le va. Un poquito hay que pensar en aquello que dice Augusto Monterroso a propósito de los textos. Él dice, es como meterlo a la botellita y arrojarlo al mar. Dice, y tienen su propia historia, ya independiente inclusive del prestigio que puede tener o no quien lo escribió, en última instancia. Y a veces, bueno, pues todo pasa, ¿no? Ingratísimos de pronto destinos literarios, me refiero aquí dramáticos, de determinados autores, y que al andar del tiempo resucitan de una manera extraordinaria. Y viceversa. Muchos autores que quizá supieron promoverse, hacer muy buena carrera, también quemando suela en lobbies y antesalas y demás, y andando el tiempo empiezan a dejar de importar. Es esto, ahora sí que, como dicen, la del jabonero, el que no se cae resbala. Les vuelvo a agradecer su presencia. Gracias a ustedes. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por participar. Muchas gracias. Gracias. Gobierno de México.